Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presenta Nuestros derechos. En ciertos ámbitos hay mayor facilidad para ciertos hombres que mujeres. Warmikuna ñukunchik tuki trabajadora, campupi, ciudadpi, tuki. Warmikuna kanchik familiapi, comunidadpi, may organización que warmikuna rikuregrinchik, warmikuna kanchik. Puskashpa, mismadatisashpa, sigradawashpa, cotintegranituguna datarapushpa, ñukunchik alimentobus. Taita chimburasi dushna, tamiojo. Con el auspicio de la Asociación Grupo Un Mundo de Talgao de la República de Austria. Bienvenidos y bienvenidas. Punja tukui masna radio tawiyakukuna sinallatik RPTV pantalla rikukukuna tukikuna tana paspachamunchi kay punllakunaka Monseñor Leonidas Eduardo Proaño runakunata rikchachik llakikunamanta kishpichik alli kawsaypi sakik kay pachamanta ñawpashka kimsa chunga sukta watakunami paqtan payka warmikunapak derechokunamanta warmikunapish yachaykunapi ña yachashpa katichun paqtata yanapashka y chaymantami rimanakugrinchik. Saludos a estimados amigos y amigas que nos están visualizando en la pantalla, así también quienes nos están escuchando Radiofónicas ERP en la 91.7. Estamos conmemorando los 36 años de la partida física de Monseñor Leonidas Proaño, pero él en nuestros corazones está latente, está vivo. Y por eso queremos en esta vez conversar con nuestra invitada, Sami Ayriwa Pilco. Ella es una de las mujeres que desde las épocas de Monseñor Leonidas Proaño ya vino accediendo a la educación, ese derecho a la preparación académica. Y pues vamos a compartir cómo fue esta experiencia, cómo Monseñor Leonidas Proaño empezó dando ese derecho a las mujeres indígenas. Yupaychani mashi sami shamushkamanta, shinaka kallarishun parlashpa kikinpa kawsa imashina yachachun chay derecho takushka yanapashka beka takushpa kikinman Monseñor Leonidas Proaño, kay pachapi llankakushpa kawsakushpa. Bueno, Manuelita, muchas gracias por este espacio y propicio para poder comentar sobre el trabajo de Monseñor Leonidas Proaño. Si bien es cierto, él ya no está presente entre nosotros físicamente, ¿no? Pero en la mente y en los corazones de muchos indígenas, digamos, del país prácticamente, aún vive. El tema, por ejemplo, relacionado con los estudios, no fui favorecida únicamente yo, sino también muchos otros chicos, chicas, en ese entonces niños, niñas indígenas. Monseñor Proaño tenía una meta, unos objetivos muy claros. Al abrir el espacio para que nosotros ingresemos a la escuela, al colegio, a la universidad, él tuvo un objetivo. Primero se construyó una escuelita en Cacha, en la época en plena dictadura militar. Recuerdo incluso los trabajos que hacían nuestros padres, pero también apoyaba con lo que nosotros comúnmente conocemos como los colquitos, ¿no? Los militares que ayudaban también, qué sé yo, a cargar techos, a cargar vigas, a cargar ladrillos, cemento, o sea, fue un trabajo de minga en aquel entonces. Como era un gobierno dictatorial militar, entonces los militares venían también a trabajar para los indígenas en aquel entonces. Se construyó la escuela y Monseñor Proaño visitaba constantemente las comunidades indígenas, no solamente en Cacha, sino también en Licto, Cacha, Colta, las comunidades por lado de San Juan, Guamote, digamos Penipe, Huano,
estando de pronto conversando así en las comunidades indígenas, y los niños, no todos los niños entendían, o no todos los niños entendíamos el idioma castellano. Entonces entré en una desesperación así, y dijo así como muy profundamente, dijo: queridos niños, ustedes tienen que aprender el idioma del opresor para hablar de igual a igual. Entonces, con ese ideal, cuando nosotros terminamos ya la escuela en distintos sectores, porque no solamente era en Cache, sino también era en el Ixto, los de Colta, varios niños, a un inicio éramos 12 muchachos terminados ya la educación primaria, buscó o nos agrupó, nos juntó para enviarnos al colegio. Primero éramos 11 estudiantes, luego ya nos hicimos 22 estudiantes, 23 estudiantes, luego incluso ya se hizo 44 jóvenes que estudiábamos en el colegio. ¿Y cuál era el apoyo, digamos, de Monseñor Proaño? Era hacernos llegar la alimentación, los útiles escolares, y para unos pequeños gastos que nosotros necesitábamos, él hizo llegar a donde nosotros estábamos viviendo, porque vivíamos a un inicio en un convento, luego en una casa arrendado. Entonces él se encargaba de todos los gastos y nosotros lo único que teníamos que es estudiar. De los cuales, ¿cuántas mujeres, cuántas niñas en este tiempo? Habíamos varias niñas. Lamentablemente, por una u otra razón no concluyeron de estudiar, pero en todo caso el trabajo que teníamos que nosotros hacer es aquí, incursionar en la ciudad, porque en la ciudad estaban enquistados los grupos económicamente poderosos, maltratadores, explotadores, abusivos, estaban aquí en la ciudad, no entre nosotros. Entonces, ¿cuál era nuestra misión? Estudiar, luego trabajar, pero trabajar también con responsabilidad, hacer prácticamente una competencia y una competencia sana. Si nosotros entramos a laborar en una institución, teníamos que nosotros demostrar que nosotros como indígenas, si nos han dado oportunidad para prepararnos, para estudiar, para obtener conocimientos académicos, estamos en las mismas condiciones de trabajar junto a o con digamos en este caso los mestizos de las ciudades, ¿no? Ese era el objetivo. Y entonces, ¿hasta qué nivel de estudio lograron conseguir ese apoyo de Monseñor Leonidas Proaño los niños de aquel tiempo? Niñas también. Hasta el colegio. Recuerdo, por ejemplo, aquí en Riobamba, en el barrio La Joya, se alquilaba una casa de 2 plantas donde habían ya 44 jóvenes. En ese entonces ya éramos jóvenes, hombres y mujeres indígenas estudiando en distintos colegios, y en ese entonces, claro, se hablaba de especialidades, qué sé yo, físicos, matemáticos, químicos, biólogos, sociales, o sea, cada uno estudiando en distintos colegios y distintas especialidades. ¿Qué hicieron una vez ya finalizado el bachillerato? ¿Ustedes ya era responsabilidad de cada uno continuar en la universidad o con el bachillerato ya obtuvieron alguna actividad, algún trabajo en algún lugar? En mi caso, por ejemplo, empecé a trabajar desde los 14 años de edad, porque en aquel tiempo ya, cuando yo ya era bachiller o ya estaba por ser bachiller, porque mientras estudiaba trabajaba, ya se abrió este tema de campaña de alfabetización a través del Ministerio de Educación. Entonces yo salía a las comunidades también, qué sé yo, en Cacha, en Colta, a alfabetizar a los adultos. Entonces, y luego también empecé haciendo trabajos en ese entonces con el Tribunal Electoral. Entonces, en las mesas de consulta, en las mesas electorales, empecé trabajando y trabajaba, obviamente. Terminé el colegio y luego obtuve título de docencia, no la ejercí, más bien pasé a trabajar como sector administrativo, en ese entonces la Dirección Provincial de Educación, no la bilingüe, sino la regular que siempre se conocía. Y en realidad en esa institución no había un solo indígena trabajando dentro del sistema administrativo.
O sea, habían unos compañeros indígenas, pero que trabajaban en el sistema de alfabetización. Pero en el cuerpo administrativo de la Dirección de Educación no había un solo indígena. Entonces, yo fui la única y la primera, se podría decir, trabajando administrativamente en la Dirección Provincial de Educación en ese entonces. Estoy hablando de los años 84, 85 más o menos. Entonces, y claro, o sea, lo que Monseñor Proaño, o sea, deseaba es eso, ¿no? Que vaya a romper esquemas, que vaya un indígena, sea hombre o mujer, a incursionarse dentro de, digamos, de la administración, de las instituciones, sean públicas o privadas, pero que vayan y trabajen ahí, pero para eso teníamos que prepararnos adecuadamente, qué sé yo, hablando bien el castellano, que estemos por lo menos bien bañaditos, bien presentados, bien vestiditos, aunque la ropa esté vieja, que esté lavaditos y planchaditos. Él trabajó mucho también por la imagen indígena que tenía que competir con la gente de la ciudad. Muchísimas experiencias vividas por usted. Pero ya el objetivo de Monseñor Proaño se ha ido cumpliendo, ya llegaron a trabajar incluso ya en las comunidades indígenas. Y ese proceso, ¿usted cómo ha venido manteniendo hasta aquí? Bueno, yo de mi parte, yo me siento satisfecha haber seguido los ideales de Monseñor Leonidas Proaño. Culminar con mis estudios, ejercer mi profesión. Yo prácticamente crecí en este ambiente de escuelas radiofónicas populares del Ecuador, cuando mi padre era el único que en esos tiempos que sabía leer y escribir, y Monseñor Proaño le nombró como animador inmediato para su época de alfabetización que hacía por la radio. Entonces mi padre venía aquí a la capacitación, aquí o en Santa Cruz, entonces mi padre me traía siempre y yo crecí en este ambiente. Entonces, y yo por lo menos siento que, si bien es cierto, digamos, no me hice líder, no me hice autoridad dentro de las comunidades indígenas, sin embargo, desde mi espacio de trabajo, yo he seguido trabajando también para la población indígena. Siempre, por ejemplo, desde los medios de comunicación, que sé yo, me acuerdo de la primera experiencia que yo tuve en 1992, cuando a mí me tocó entrevistar en Telecentro en ese entonces al arquitecto Sixto Durán Ballén. Entonces era así como demasiada novedad. O sea, una indígena entrevistando al arquitecto Sixto Durán Ballén era así como una conmoción. Salía del set de televisión y en el hall ya me estaban esperando otros periodistas que hacían Diario El Hoy, El Comercio y otros canales para preguntarme, o sea, ¿qué me había a mí llevado a estudiar comunicación social, por ejemplo? Entonces, a partir de eso, siempre yo he trabajado con temas indígenas también, hacer programas relacionados con los sectores indígenas, que mis invitados para las entrevistas sean compañeros y compañeras indígenas de las comunidades, porque yo he visitado mucho a nivel nacional, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, a los sectores indígenas, y los programas siempre fueron enfocados para los programas indígenas y lo hacíamos en castellano. No se hacía en quichua, no porque tenga vergüenza de hablar el quichua, no porque no me guste hablar el quichua, sino porque, o sea, como decía Monseñor Proaño, ya, o sea, en la comunidad indígena, o sea, no había mucho que hacer, porque entre nosotros no era la pelea, entre nosotros no era la competencia, sino que teníamos que trabajar para el sector urbano, para el sector mestizo, para que tome conciencia y demostrar nosotros que los indígenas también tenemos capacidad de hacer una u otra actividad y bien hecho. Entonces, frente a eso, por ejemplo, digamos, este tema de llevar a un set de canal de televisión a los indígenas, igual era otra cosa muy novedosa, porque para ese entonces algunos programas así sueltos habían de los indígenas, pero no habían o no se aperturaba, qué sé yo, para invitar ya para ese entonces profesionales indígenas para hablar de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de misma comunicación, de marketistas, de abogados. No habían espacios. Entonces solo pensaban los medios de comunicación. ¿Qué podemos decir?
solamente la danza. O sea, decían eso, ¿no? Pero, sin embargo, cuando yo tuve que hacer los programas indígenas, hacía igual de todo, no porque sea todóloga, ¿no? Sino porque había la necesidad de invitar, por ejemplo, a un médico que me hable de salud relacionado con las poblaciones indígenas, que me hable un indígena, un ingeniero civil, qué sé yo, que me hable de cálculos estructurales, un arquitecto que me hable de las construcciones modernas, arquitecturas antiguas, o sea, cosas así novedosas que de alguna manera fueron puliendo la imagen indígena. Sinaspaka yupachani kunantaka masisami kikinpaka pachakunata kushkamanta, yachaspa warmikuna, wawakuna uchisitamanta pacha, ñukanchik simitapish, ñukanchikta llakichikunapish simitapish, ñukanchik kawsaytapish mana kungaspa, ñawpaman kawsashpa katipashunchik nishpallami kay uyarimantani pani yupaychanipish mashi sami katik uyarikama ayllukkuna. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Nuestros derechos. En ciertos ámbitos hay mayor facilidad para ciertos hombres que mujeres. Warmikuna ñukunchikanchik tuki trabajadora, campupi, ciudadpi, tuki. Warmikuna kanchik familiapi, comunidadpi, may organización pues warmikuna rikuregrinchik, warmikuna kanchik. Puskashpa, mismadatisashpa, sigradawashpa, kutindi granitukunata tarapushpa, ñukunchik alimentobus. Tayta Chimborapi tushna tamyawqa paypa chakitituta kawsanchikqa. Con el auspicio de la Asociación Grupo Un Mundo de Talgao de la República de Austria.